Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este espacio, la escuela de oración, donde buscamos entrar en contacto con Dios, donde buscamos formarnos, aprender acerca de la palabra de Dios, para poder dirigirnos a nuestro Dios, a nuestro Creador, desde lo profundo de nuestro corazón, de la manera más adecuada, como Cristo nos enseñó a cada uno de nosotros. Damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes que se hacen presente nuevamente para conocer acerca de estas enseñanzas que con mucha sencillez hemos traído para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que en este momento iniciemos con una oración tomada de Santo Tomás de Aquino para el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a continuar haciendo esta oración en cada una de las emisiones para que mentalmente la vayamos repitiendo de tal forma que nos la podamos aprender, o si usted la quiere buscar, la puede poner en Google, oración de Santo Tomás de Aquino para el estudio. Vamos a realizarla. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno, queridos hermanos, ya estamos aquí, nos encontramos nuevamente para una nueva misión, la lección número 3. Hace parte de las 3 lecciones introductorias, ya con esta cerramos este ciclo de lecciones introductorias y a la próxima ya vamos a entrar en materia de lo que es la escuela de oración. Pero créame que es muy importante conocer estos temas introductorios. El primero, el hombre es capaz de Dios. El segundo, qué es la vida espiritual y cómo hemos de ponernos de frente a ella. Esa invitación tan grande que nos hace Dios a cada uno de nosotros. Y este tercer tema que nos abre el panorama, nos quita el telón para poder saber y comprender lo que es una escuela de oración y por qué es importante realizarla. Pero quisiera partir de una pregunta que tal vez alguna vez nos hemos hecho o alguien nos ha preguntado. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Quién es un cristiano? Yo quiero que usted en este momento se pregunte eso. ¿Quién es un cristiano? Y allí, pensando un poco esa respuesta, que tal vez no es tan sencilla darla en una sola palabra, vamos a tomar del Catecismo de la Iglesia Católica esa respuesta, y no es un numeral concreto, es la totalidad del Catecismo la que nos revela esa respuesta. Y la respuesta está sostenida en 4 puntos, en 4 aspectos de lo que significa ser cristiano. ¿Quién es realmente un cristiano? Lo primero es el que cree, es decir, el que profesa la fe en Dios uno y trino, como la hacemos en el credo niceno-constantinopolitano o en el símbolo de los apóstoles, que es una versión más recortada del credo. Segundo, es el que celebra. ¿Qué celebra un cristiano? Los sacramentos. Por eso es importantísimo la vida sacramental. Tercero, es el que vive. Sí, hay que vivir la fe. Hay que vivir aquello que creemos. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la vivencia, el cumplimiento diario de los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que nosotros vivimos. Esa es nuestra vida moral. Esa es nuestra cotidianidad. Y cuarto, es el que ora. Es decir, la oración cristiana.
Entonces, si a usted le preguntan quién es un cristiano, usted tiene que decir, es el que cree, es el que celebra, es el que vive y es el que ora. Eso es un cristiano. ¿Y por qué les decía que es tomado del catecismo de la Iglesia Católica? Porque es la estructura de toda nuestra fe. En este catecismo, en más de 2000 numerales, se encuentra el resumen de lo que nosotros somos como cristianos. Por eso, el catecismo de la Iglesia Católica, junto con la Biblia, la palabra de Dios, son herramientas imprescindibles para cualquier cristiano que se quiera formar, que quiera crecer en la fe, que quiera ser discípulo fiel de Jesucristo. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica precisamente está dividido en 4 partes. La primera nos expone todo lo que es el credo, que significa cada verdad de fe que profesamos. La segunda nos expone toda la vida sacramental, la vida de la gracia de Dios que es dada a través de los sacramentos. La tercera parte es los mandamientos, lo que el cristiano vive. Y la cuarta parte, que es la que nosotros nos encargamos en esta escuela de oración, es lo que el cristiano ora, la vida de oración cristiana. Ojalá usted se pueda grabar eso tan fácil que a propósito sirve para 2 cosas. Lo primero, para saber quién es un cristiano. Y lo segundo, para saber cómo está dividido el catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, que usted ya conoce la estructura general del catecismo de la Iglesia Católica. También es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos esto, porque alguna vez preguntaron, bueno, ¿qué es lo más importante dentro de un cristiano? Y alguien levantó la mano y dijo, la oración. No, la oración es una parte primordial, esencial en la vida cristiana, pero ahí no se limita a la vida cristiana. Porque estos 4 aspectos que les acabo de decir, que está estructurado el catecismo de la Iglesia Católica, son como las 4 bases de una mesa. Entonces, alguien puede decir, no, pues la pata izquierda o la frontal o esto es más importante. No, porque si a una mesa le llega a faltar una de las 4 patas, en el momento cuando se le haga presión sobre ese aspecto, la mesa se va a caer. Así es la vida cristiana. Si nosotros no tenemos claro 4 aspectos fundamentales de un cristiano, cuando en un momento nos pongan el dedo en esa parte donde estamos débiles, nos vamos a caer. Por eso muchas personas de mucha oración, pero desconociendo la doctrina, se han ido a iglesias protestantes porque no conocían lo que creemos. Algo otra persona dice, yo conozco muy bien mi fe, yo le oro a Dios que está en lo secreto, yo trato de vivir los mandamientos, pero resulta que es una persona que no celebra, que no va a la Eucaristía, que no se confiesa, que vive en unión libre. Le falta algo esencial en la vida cristiana. Asimismo, alguien que diga yo voy a misa, yo oro, yo conozco mi fe, pero no vive los mandamientos, pues tampoco será un cristiano auténtico. Por eso 4 cosas fundamentales de lo que es un cristiano, y esta escuela de oración busca profundizar en el 4º aspecto de la vida cristiana. Allí no se reduce todo, porque vemos que la vida espiritual es muy amplia, pero sin ese aspecto de la vida de oración, pues el cristiano se va a caer, no va a ser estable. Después, ahora sí, vamos a entrar en este tema que vamos a tratar en el día de hoy. ¿Qué es una escuela de oración y por qué es importante realizarla? ¿Por qué es importante que usted haga esta escuela de oración? Pero antes que eso, ¿qué es una escuela de oración? Entonces vamos a tratar de definirla de manera muy sencilla en unos 5 aspectos. Primero, es el lugar donde vamos a cultivar nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual o vida divina. ¿Qué quiere decir esto? La escuela de oración nos va a ayudar a cultivar. Es decir, que la escuela de oración no garantiza de que usted ya se convierta en una persona orante, no, porque vamos a ir al campo a cultivar, de ahí viene la palabra cultivar, es decir, trabajar. Vamos a trabajar sobre ese aspecto de la oración para que vayamos alimentando nuestra vida espiritual. Como lo veíamos, la vida espiritual es la vida divina.
Dios que actúa en nosotros. Entonces eso es lo primero, es el espacio donde nosotros vamos a cultivar nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. Segundo, es el espacio para aprender las enseñanzas más profundas sobre el arte de la oración desde las Sagradas Escrituras, desde la enseñanza dada por el mismo Señor Jesucristo, desde los padres de la Iglesia, la Sagrada Liturgia y la multitud de testigos o santos que han existido en este ámbito de la oración. Este segundo aspecto, allí vamos a ver que una escuela de oración es un espacio muy propicio para aprender las enseñanzas más profundas sobre el arte de la oración. Aprender. Entonces, en la escuela de oración vamos a aprender enseñanzas profundas sobre el arte de la oración. ¿Desde dónde? Desde la Sagrada Escritura. Nos vamos a cimentar antes que nada en la palabra de Dios. Y de una forma muy enfática en el corazón de las Sagradas Escrituras. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II, esa constitución dogmática, dice que el corazón de las Sagradas Escrituras son los evangelios. ¿Por qué? Porque allí encontramos las palabras, las actuaciones, los gestos, las formas de vivir de Jesucristo. El corazón de toda la Escritura es el Evangelio, los 4 Evangelios. Y nos vamos a basar de una manera muy profunda en lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración. Pero también vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el resumen de todo lo que la Iglesia ha creído a lo largo de los siglos. Lo que creyó San Agustín, San Ambrosio, lo que creyó San Policarpo. Todos estos padres de la Iglesia son personas que nos dejan una gran enseñanza en torno a la oración y tenemos que volver sobre ellas. Es el depósito de nuestra fe, es la riqueza. Ustedes no saben para la construcción de este catecismo cuánta sabiduría hay aquí. Primero porque el catecismo está fundamentado en la palabra de Dios. Usted encuentra citas bíblicas en el catecismo por todas partes. Y segundo porque allí se encuentra las enseñanzas, la síntesis de toda la construcción de miles de años de estudiosos de la palabra que dedicaron toda su vida a profundizar en el misterio de la fe. Y aquí nos lo entregan a nosotros como cristianos molidito, desmenuzado, es decir, agradable, de una forma que nosotros nos acercamos y vamos a aprender mucho, porque vamos a recoger cientos de miles de años de experiencia cristiana. También, ¿qué es una escuela de oración? Tercero, es un espacio donde nuestra alma descansará y se regocijará conociendo a Dios y procurando mantener diálogo amoroso con Él. Para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, la escuela de oración no puede ser una carga dentro de su jornada. Por el contrario, el día lunes, miércoles y viernes se debe constituir en un día de descanso espiritual. La escuela de oración, dando las 7:30 hora de Colombia, ya de acuerdo a sus países los distintos horarios, usted va a descansar espiritualmente. Nos vamos a olvidar de muchas cosas, de nuestros trabajos y nos vamos a sentar con la palabra de Dios en la mano, el catecismo si es posible, una libreta, tomar apuntes porque vamos a conocer enseñanzas profundas acerca de Dios. Cómo mantener un diálogo amoroso con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con Jesucristo. Eso es la escuela de oración, un espacio donde nuestra alma se regocija. Es como esa fuente de agua limpia donde nuestra alma, donde nuestro ser va a beber, a calmar esa sed de infinito que hay en nuestros corazones. Cuarto, creo que una escuela de oración es también el lugar propicio, no solo para aprender, sino también para desaprender. Cuando estaba preparando este tema para ustedes decía así: la escuela de oración es para aprender, pero también para desaprender. ¿Por qué les digo para desaprender? Porque resulta que
muchas veces todos nosotros no hemos tenido la dicha de participar de un buen catecismo. De pronto nuestras enseñanzas cristianas del pasado no fueron las mejores. Incluso nos pudieron haber enseñado errores doctrinales, formas incorrectas de entrar en oración, formas erróneas de dirigirnos a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María, formas erradas de orarle a Jesucristo. Una vez escuchaba la oración de una persona y esta persona decía, de pronto sin mala intención, pero que es que purifícanos, Señor, a través de la sangre de tu Santo Espíritu. Pues eso es un error teológico, doctrinal terrible, porque es que el Espíritu Santo no ha derramado ninguna sangre. El único que derramó la sangre en la cruz es Jesucristo. Entonces, de esa forma nosotros tenemos también que desaprender. Hay vicios, hay tendencias en nuestra oración, en nuestra vida cristiana, que no son correctas. Y nosotros las vemos a diario. Personas que de pronto con buena intención, pero hacen cosas que van en contra de nuestra doctrina. Entonces también vamos a desaprender. Y por último, es un espacio de crecimiento como cristianos. Después de que se nos predicó el querigma, es decir, el seminario en el Espíritu, viene este seminario de crecimiento, la escuela de oración. Procura que la persona que se ha iniciado en la fe pueda empezar a escalar, no quedarnos estancados como nos lo predicaba el Padre. No quedarnos ahí, porque no estamos llamados a quedarnos enanos en la vida espiritual. Desde San Pablo, desde sus cartas, hemos sido llamados al crecimiento, al progreso. Decía un santo, quien en la vida cristiana no avanza, retrocede. Es decir, que si recibimos el seminario en el Espíritu, sabemos que Dios nos ama y todas estas cosas, pero no profundizamos en nuestra fe y nos quedamos allí estancados solamente con ese anuncio, retrocedemos. Según nos dice este santo, en la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Por eso es importantísimo lo que es la escuela de oración. Ahí, en 5 puntos, hemos resuelto qué es una escuela de oración. Ahora vamos a mirar en un segundo punto, por qué es importante formarnos en una escuela de oración. Ya sabemos qué es, pero ahora vamos a mirar por qué es importante. Y voy a tomar una cita del Papa Benedicto XVI en una de sus audiencias generales, donde nos hablaba precisamente de las escuelas de oración. Y él dice: en efecto, sabemos bien que la oración no se debe dar por descontada, es decir, no es un añadido más. Hace falta aprender a orar, casi adquiriendo siempre de nuevo este arte. Dice, incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de entrar en la escuela de Jesús para aprender a orar con autenticidad. La primera lección nos la da el Señor con su ejemplo. Hasta ahí la cita del Papa Benedicto XVI. Nos dice que es importante, nos hace falta aprender a orar. A veces creemos en la enseñanza cristiana que esto de la oración ya todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo maneja, y por eso nos vamos avanzando en la vida de fe, saltándonos procesos, porque se cree que ya todo el mundo sabe lo que es la oración, sabe cómo orar, pero resulta que en la práctica nos damos cuenta que cada uno de nosotros, de manera humilde y sencilla, tenemos que reconocer que debemos aprender a orar. Y de hecho, como dice el Papa Benedicto XVI, aún los más avanzados en la vida espiritual sienten siempre la necesidad de acudir a la escuela de Jesús, a la escuela del Maestro, y decirle: enséñanos a orar. Otra cosa, el tema de la oración y la relación con la divinidad ha estado presente en todas las culturas y épocas del mundo, pues en el hombre hay un gran deseo de Dios. De hecho, el hombre quiere ver a Dios. Eso lo veíamos también un poco en el primer tema, el hombre es capaz de Dios. Ese deseo tan grande que hay en el hombre, esa sed infinita que solamente lo puede llenar aquel que es infinito.
Entonces, la escuela de oración es importante porque la historia de toda la humanidad, de todas las culturas, nos revelan que siempre ha habido necesidad de oración, necesidad de entrar en contacto con la divinidad. Y eso lo podemos ver desde el ámbito pagano, desde el ámbito profano, lo podemos ver desde las distintas culturas, las distintas religiones. Y eso manifiesta que siempre en el corazón del hombre hay un deseo de entrar en contacto con Dios. Y todas las religiones tienen en común que el hombre siente sed de Dios y también que el hombre se experimenta criatura y sabe que hay un creador. Vamos a ver que grandes civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, siempre desde la historia manifestaron el deseo de Dios, en algunos pidiendo favores a la divinidad, en otros buscando seguridades. Los romanos tenían multitudes de dioses, le copiaron a los griegos. En Grecia tienen un dios, pues allí también nosotros vamos a tener un dios. Y así sucesivamente. Entonces todo eso manifiesta el gran deseo de Dios que hay en el corazón del hombre. El gran deseo de entrar en contacto con Dios a través del diálogo, es decir, de la oración. Estas expresiones demuestran que el hombre, en su búsqueda de Dios, ha intuido, aunque sea confusamente, por una parte su culpa y por otra aspectos de misericordia y de bondad divina. El hombre siempre ha sentido el deseo de pedirle perdón a Dios porque ha fallado, porque ha faltado. También ha pedido misericordia, pidiendo el agua, pidiendo incluso que cambien las situaciones del clima. Todo esto es un deseo que hay en el hombre y una sabiduría interior que Dios ha puesto en la conciencia de todos los hombres, de que es importante dirigirnos al Creador. El hombre de todos los tiempos reza porque no puede menos de preguntarse cuál es el sentido de su existencia, que permanece oscuro y desalentador si no se pone en relación con el misterio de Dios y de su designio sobre el mundo. El hombre siempre ha rezado, siempre ha expresado una oración, un ruego a su Dios, porque se pregunta por el sentido de su existencia. Cada uno de nosotros desde nuestra vida cotidiana tenemos que darnos cuenta y ser conscientes que la oración nos va a ayudar a comprender quiénes somos, pero más importante de saber quiénes somos realmente es saber quién es Dios. La oración nos permite conocer quién es Dios, porque sí, oímos la palabra de Dios, oímos los sermones de los sacerdotes, oímos grandes predicaciones de laicos, de eruditos, de teólogos, oímos hablar de Dios, pero solamente le podemos escuchar a Dios realmente cuando entramos en el ámbito de la oración. La predicación nos lleva a hablar con Dios, nos impulsa, pero el momento en el cual usted entabla un diálogo con Dios, el diálogo entre la criatura y el Creador, se da mediante la oración. Por eso es importante la oración, para que todo aquello que se nos ha anunciado, que se nos ha dado, baje de la cabeza al corazón. Leemos el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2599. Esta cita del Catecismo nos va a sorprender a cada uno de nosotros. Ya vamos a ver por qué. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2599. El Hijo de Dios, hecho hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Escúchelo bien. Y lo hizo de su madre, que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja prescindir a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi Padre. Lucas 2:49. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos,
la oración filial que el Padre esperaba de sus hijos, que el Padre esperaba a sus hijos a ser vivida por fin en el propio Hijo único, en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos. Hasta aquí la cita del Catecismo, numeral 2599. ¿Qué nos deja ver esta cita del Catecismo? Que el mismo Jesucristo entró en una escuela de oración. Esto es bellísimo. Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, entró en una escuela de oración. ¿Y sabe cuál fue esa escuela de oración? La escuela de su Santísima Madre, la Virgen María. Por eso, con humildad, cada uno de nosotros debemos de reconocer que necesitamos de esta escuela de oración o de cualquier escuela de oración donde nos enseñen, donde se nos presenten los elementos esenciales de la oración cristiana. Porque si Jesucristo, siendo niño, siendo pequeño, siendo Dios, se dejó moldear por su Santísima Madre para que le enseñara la oración al estilo judío, con los ritmos judíos, en la sinagoga, en Nazaret, pues cuánto más cada uno de nosotros también necesitamos aprender a orar. Lógicamente que el Catecismo nos deja muy en claro que Jesucristo, como cualquier judío, aprendió a orar. ¿Y sabe cuál fue la oración que él aprendió? Los salmos. Jesucristo aprendió de boca de la Virgen María los 150 salmos. Para cualquier judío piadoso, cualquier judío practicante, siempre es necesario los 150 salmos, porque allí se encuentra la oración de los judíos, la oración de Israel, la oración del pueblo. Y nosotros también lo hemos heredado, pero nosotros, ¿sabe cuál es la diferencia? Que nos cuesta mucho la memoria. Pero qué bueno que a ejemplo de Jesús aprendamos también de memoria los 150 salmos, o por lo menos los más importantes. Empecemos a hacer ese ejercicio. Entonces, lo que nos deja muy en claro el Catecismo de la Iglesia Católica es que ciertamente Jesucristo, a la edad de 12 años, sobrepasó esa oración que le enseñó la Virgen María, porque es Él el que nos revela un verdadero diálogo con el Padre, una oración que tiene una dimensión filial, es decir, de sentirse hijo de Dios. Y así nos lo enseña cada uno de nosotros. Entonces Jesucristo también entró en una escuela de oración, aprendió de la Virgen María enseñanzas prácticas sencillas acerca de la oración, pero claro, siendo Dios, sobrepasó lo que había hasta ese momento y nos revela la oración cristiana, que tiene de particular, anótelo muy bien, que tiene una dimensión de filialidad, es decir, de que sentimos realmente que somos hijos de Dios, y lo somos, no solamente sentirlo, sino que es que lo somos, hijos de Dios. En esta escuela de oración, la lección magistral nos la da con su ejemplo el propio Jesús, el hombre de oración por excelencia, en quien la oración es plenamente revelada y realizada. Jesucristo es la plenitud de la oración. Él nos la revela y la realiza a plenitud. Por eso es que les digo que importantísimo los 4 evangelios, corazón de la Sagrada Escritura. Dice Wittgenstein, un filósofo, el hombre es religioso por naturaleza, porque sabe por experiencia que no se basta a sí mismo. Acaba la cita de este filósofo, Wittgenstein. Orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. Se la repito. Orar significa sentir que el sentido del mundo está fuera del mundo. Si tú le quieres dar plenitud a tu vida, a tu espiritualidad, hemos de saber que el sentido de esta vida lo encontramos fuera de este mundo. Es decir, en el contacto con Dios, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor. Por eso, hoy más que nunca, han de habitar en el corazón del cristiano las palabras de aquellos primeros discípulos de Jesús que le decían: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Hoy más que nunca, cada uno de nosotros debemos decir: Señor,
enséñanos a orar. Y ya sabemos cómo es que Jesús nos enseña. Los discípulos se le acercan y le dicen, enséñanos, como Juan enseñó a sus discípulos a entrar en oración. ¿Y qué dice Jesús? Cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos revela la oración por excelencia, la oración del Padre nuestro, que luego la vamos a profundizar artículo por artículo, petición por petición, en esta escuela de oración, si el Señor nos lo concede. ¿Por qué? Porque el hombre necesita encontrarse con Dios. Las familias necesitan hablar con Dios. El mundo, en una palabra, requiere de Dios. Es decir, que la oración es fundamental. Si usted quiere crecer espiritualmente, si usted quiere ser discípulo auténtico de Jesús, debe de entrar en la escuela de oración, la escuela de Jesús. Debe dejar que el Señor ilumine su corazón a través de sus enseñanzas, para que podamos siempre exclamar como esos discípulos: Señor, enséñanos a orar, porque cada uno de nosotros no sabemos ciertamente orar. Nada más necesario para un cristiano que anhele seguir al Señor que aprender de Él a orar. La historia del cristianismo es una historia de amor. La historia del cristianismo es una historia de amor, de una íntima y maravillosa relación de amor. La historia del amor de Dios para con los hombres y de los hombres por Dios. En todas las épocas, en todos los lugares, siempre han surgido grandes hombres de oración. Ellos nos han dejado un legado maravilloso, un invaluable tesoro de experiencias en el campo espiritual que nosotros hemos de imitar. La oración debe ser para el cristiano de hoy, efectivamente, lo que dice San Gregorio Nacianceno. Escuche que esta frase es fascinante, de San Gregorio Nacianceno, es decir, un padre de la iglesia conocido como un padre capadocio, de la Capadocia. Este padre dice que la oración es la respiración del alma. Porque muchos cristianos, siendo bautizados, están hoy muertos espiritualmente, porque han dejado de orar. El que deja de respirar se muere, ciertamente. Nadie puede vivir sin oxígeno. Y San Gregorio Nacianceno va a decir: la oración es la respiración del alma. ¿Cómo oxigenamos nuestra alma, nuestro corazón? A través de la oración. En esta escuela de oración nos adentraremos en el maravilloso mundo de la oración cristiana, pues hace falta aprender a orar. Incluso quienes van muy adelantados en la vida espiritual, como decía el Papa Benedicto XVI. San Agustín expresaba: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Repito, San Agustín decía, otro padre de la iglesia: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto, no hallará descanso hasta que no descanse en ti. Hasta que el hombre no descubra en la relación, en el contacto con Dios, allí el camino para entrar en ese diálogo, en esa oración, pues no va a encontrar descanso. Hasta que ese cristiano no se conforme y no caiga en la cuenta de que lo único que puede llenar su deseo, sus ansias de felicidad, de infinito que hay en su corazón con Dios, no va a ser feliz en ningún momento. También no podemos perder de vista que la mejor escuela de oración que ha existido y que existe es la palabra de Dios. Yo se los he dicho a ustedes ya en alguna otra ocasión. La mejor escuela de oración que existe es la palabra de Dios. Podrán haber muchos libros, muchos maestros espirituales, podrán haber muchas formaciones, muchos seminarios, congresos acerca de la oración, pero nunca se podrá agotar esta escuela de oración. Aquí están contenidas las enseñanzas que nosotros hemos de saber acerca de la oración cristiana. Por eso,
para que le demos sustento desde la palabra de Dios a todo esto que les he dicho de por qué es importante entrar en la escuela de oración, pues vamos a tomar en nuestras manos la palabra, la Biblia. Tome en sus manos, la lea. De pronto hay alguno que diga, yo la tengo en el celular. Pues yo le digo, en la medida de lo posible, busque una Biblia que la pueda usted palpar, tocar, sobre la cual usted pueda derramar lágrimas, en la cual usted la pueda subrayar, porque es la palabra de Dios la que nos da vida eterna, vida en abundancia. Por eso vamos a buscar en el libro Primero de Samuel el capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3. Van a buscarla usted allá en sus Biblias. Aquí ya la tengo separada. Mientras tanto ustedes la van buscando. Y les voy a leer qué dice el libro Primero de Samuel en el capítulo 3. Nos encontramos en el Antiguo Testamento. Ya aquí con el libro de Samuel ya nos encontramos en el grupo de los libros históricos. Entonces se encuentra después del Pentateuco, del Génesis, del Éxodo, del Levítico. Ustedes más adelantico encuentran el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a escuchar la palabra de Dios atentamente. El niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. Por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación, sus ojos iban debilitándose y ya no veía. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, sí, ya voy. Y corrió donde Elí. Aquí estoy, me ha llamado, ¿no? Le dijo. Elí le contestó, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. El chico se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí. Aquí estoy, me ha llamado, ¿no? Le dijo. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía a Yahvé. Escuche muy bien. Samuel aún no conocía a Yahvé, pues no le había sido revelada su palabra. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, que se levantó y fue donde Elí, diciendo, aquí estoy, me ha llamado, ¿no? Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al niño. Así que dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llaman, di, habla Yahvé que tu siervo escucha. Escuche muy bien este versículo 9. Así que dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llaman, di, habla Yahvé que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores. Samuel, Samuel. Respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel que todo el que lo oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré todo cuanto he dicho contra la familia de Elí, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que voy a condenar a su familia para siempre, porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Por esto juro a la familia de Elí que ni sacrificio ni oblación expiarán jamás su iniquidad. Samuel siguió acostado hasta la mañana y después abrió las puertas del santuario de Yahvé. Samuel temía contar la visión a Elí, pero éste le llamó y le dijo, Samuel, hijo mío. Él respondió, ¿qué deseas? Él preguntó, ¿qué te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te castigue una y otra vez si me ocultas una palabra de lo que te he dicho. Entonces Samuel se lo manifestó todo, sin ocultarle nada. Elí dijo, Él es Yahvé, que haga lo que bien le parezca. Samuel crecía y Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta de Yahvé.
Yahvé continuó manifestándose en Silo, porque en Silo se revelaba Yahvé a Samuel mediante su palabra. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Es un texto precioso y maravilloso. Un poco largo, pero maravilloso. Ojalá podamos volver sobre él. Leímos todo el capítulo 3 del libro primero de Samuel. Y allí, en estos versículos de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de por qué es importante una escuela de oración. Yo creo que ustedes ya tienen la respuesta al haber escuchado este texto tan maravilloso, tan precioso de la vocación de Samuel. Cómo Samuel pasa de ser un hombre, un niño pequeño que no conocía a Yahvé, a pasar a ser un profeta de Yahvé al cual todo el pueblo de Israel le escuchaba. Y vemos que la palabra de Dios nos revela que Samuel no conocía a Yahvé. Samuel era un niño, era muy pequeño, póngale unos 8 o 10 años, qué sé yo. La palabra de Dios no nos dice cuántos años tenía. Lo que se dice es que era un niño, era un puer, es decir, en latín un niño, alguien muy pequeño. Entonces Samuel como niño no conocía a Yahvé y Yahvé empezó a llamarlo. Lo llamó durante 3 veces y ¿sabe qué hizo Samuel? Fue corriendo donde Elí, creyendo que era Elí quien lo llamaba, porque la voz de Dios era audible. No estamos hablando de una visión, porque dice la palabra de Dios que cuando Samuel oía la voz se despertaba, iba corriendo donde Elí y le decía: aquí estoy, ¿qué quieres? Pero Elí se daba cuenta de que él no lo estaba llamando, hasta que finalmente cayó en la cuenta de que Dios estaba llamando a Samuel. Y allí, en ese versículo 9, es donde encontramos la razón de ser de la escuela de oración. Nadie nace aprendido. Ninguno de nosotros sabe orar cuando nace. Ninguno de nosotros ha llegado al mundo ya sabiendo orar. Por eso es importante, como Samuel, que otra persona, como Elí, nos diga cómo debemos de entrar en contacto con Dios. Porque Samuel, lo dice la palabra de Dios, no conocía a Yahvé. Era todavía muy pequeño. ¿Cuántos de nosotros todavía somos muy pequeños espiritualmente y nos cuesta oír la voz de Dios? Nos hablan de Dios o Dios mismo nos está dirigiendo su palabra y nosotros no sabemos. Miramos para un lado, miramos para el otro. Vamos donde Julanito, donde Sutanito. Algunos hasta llegan a buscar hechiceros. Es decir, van a buscar hombres cuando es Dios el que les está llamando. A veces llega una enfermedad a la casa y las personas, como no tienen visión espiritual, todavía no conocen de Dios, pues fácilmente se van por un lugar que no es, se van por un camino extraviado, cuando es Dios de pronto que le quiere hablar a la persona a través de una enfermedad, de un acontecimiento de la vida. Pero si nosotros no sabemos quién es Dios, no sabemos escuchar su voz, pues no vamos a poder responderle. Pero lo más hermoso es que Elí ya conocía a Yahvé y por eso sabe que es Yahvé quien llama a Elí. Y Elí, como maestro espiritual, le enseña a Samuel, al niño, cómo debe de hablar con Dios. Aquí estoy, Señor, habla, tu siervo escucha. Y cuando Samuel se vuelve a dormir y Yahvé le vuelve a llamar y Dios le dirige esa palabra, pues ya sabe y responde acertadamente, a lo cual Dios le puede dar todo un mensaje de amor. Un mensaje por el cual lo constituyó profeta de Israel. Tal vez ese mensaje no era tan de amor, ¿cierto? Como lo vemos en la palabra de Dios. Pero sí la voz de Dios que le habló a Samuel. Por eso es que es muy importante, queridos hermanos, que cada uno de ustedes nos comprometamos, cada uno de nosotros nos comprometamos en esta escuela de oración para aprender, para profundizar, porque como Samuel tenemos que reconocer que no sabemos orar, que nos cuesta escuchar la voz de Dios, que muchas veces decimos orar, pero no hacemos más que un monólogo, porque nosotros sí le dirigimos muchas oraciones a Dios, muchas súplicas, le hacemos peticiones interminables. Pero ¿será que sacamos tiempo para escuchar a Dios? ¿Será que hay un momento donde yo digo, espera,
aún no he escuchado a Dios y abro mi oído espiritual para que Dios se dirija a mí, pues ahí es donde es importante realizar la escuela de oración, entrar en la escuela de Jesús. Finalmente, algo. No podemos perder de vista que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia de la vida interior. Pueden leer Romanos 8:26. Dice que nosotros no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad con gemidos inenarrables y nos hace exclamar: Abba, Padre. Por eso es importante clamar al Espíritu Santo. El mejor maestro de la vida espiritual es el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del bautismo. Y que cada vez que nosotros queramos orar, hemos de empezar llamándolo a Él. Como objetivo general de toda la escuela de oración que vamos a realizar, tenemos llevar al fiel, es decir, al bautizado, a un conocimiento más profundo de la oración cristiana, con el fin de acrecentar en él el amor y el deseo de realizarla. Que ese sea nuestro objetivo y que la gracia de Dios nos acompañe a cada uno de nosotros para que podamos realizar este recorrido por toda la Escritura, desde los padres de la iglesia, desde la tradición, de todas estas enseñanzas tan hermosas acerca de la oración, con el auxilio y la gracia del Espíritu Santo. Terminemos dándole la gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, y también a mí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos y nos volveremos a ver el viernes con otra lección acerca de qué es la oración.